En la NBA de hoy en día, el físico es cada vez más importante. Sin él, no tienes hueco en la mejor liga del mundo. Por eso, hasta los más talentosos se exprimen al máximo para acondicionar su cuerpo. No obstante, cada temporada hay diferentes jugadores de renombre que desaparecen del mapa porque el cuerpo les deja de responder. Y de eso venimos a hablar hoy, de aquellas estrellas que se apagarán la próxima temporada y dejarán de brillar con la misma fuerza que en años anteriores. Antes de arrancar, déjame recordarte que 3 de cada 4 espectadores no están suscritos, así que si te gusta lo que hacemos, no te olvides de suscribirte y de camino, déjanos el like. En primer lugar, quisiera recordar que esto es un ranking muy subjetivo, de hecho, ojalá equivocarme, pero estos son los 5 jugadores que creo que por un motivo u otro van a dar un bajón y su reputación en la NBA va a cambiar. Arrancamos y lo hacemos con Steven Adams, que sí, que en las últimas 2 temporadas que ha jugado ha sido el pívot titular del equipo de moda, de los Memphis Grizzlies, pero una torcedura en el ligamento cruzado de su rodilla derecha le ha fastidiado la carrera. Era un jugador fundamental en un equipo, pues como te estaba diciendo, de factor cancha, como mínimo, por los bloqueos que le ponía ya Morant, que después de sus pantallas tenía más tiempo y espacio que cualquier otro base de la NBA, por el empuje en el rebote ofensivo, ya que estamos hablando de unos Grizzlies que ganaban muchos partidos por tirar más que el rival, o incluso por el hecho de permitir a Jaren Jackson Jr. que estuviera siempre en ayudas y él, Steven Adams, protegiendo la pintura. Con todo eso, sin embargo, todo lo que daban no ha sido suficiente para quedarse en Memphis. Los Grizzlies lo han traspasado, no han sido nada optimistas con su recuperación y lo han mandado a los Houston Rockets a cambio, ojo, de 3 segundas rondas y un Víctor Oladipo que es ya prácticamente un exjugador de la NBA. Esto solo puede significar una cosa, y es que Steven Adams pues no está para ser titular ni importante en la NBA de hoy en día. No lo va a ser en los Houston Rockets, donde tendrá a Alperen Sengun, uno de los pilares del proyecto, como rival en esa posición. Sus minutos van a bajar drásticamente y su rol en su nuevo equipo no va a tener nada que ver con el que tenían los Grizzlies hace 2 temporadas. De ser un fijo, va a pasar a tener que pelear cada noche por tener un puesto en la rotación. Pero es que además es en la rotación de un equipo que hoy por hoy no es ni de playoffs ni de play-in. Desde que los Grizzlies lo traspasaron, tengo muy poca fe en su recuperación y en Houston no lo va a tener nada fácil. Por eso me traigo aquí en quinto lugar a Steven Adams, que sí, que viene de lesión, pero va a bajar mucho en la jerarquía en su puesto y en la NBA en general. Y si hablamos de jugadores que no se han recuperado bien de una lesión y están en una edad delicada, complicada, dejadme que os hable de mi ojito derecho, de Chris Middleton. Me duele en el alma decirlo, me parte el corazón, pero Chris Middleton no va a volver jamás a su mejor nivel. Y esto es así, no regresará al Chris Middleton de 2021. Y creo que este va a ser el año que lo vamos a asumir. La temporada pasada todavía tiene destellos, detalles, algún momento que te hace dudar. De hecho, en sus peores tramos la prensa pues empieza a filtrar que está jugando lesionado, pero lo que es evidente es que no parece que vaya a ir a mejor. Es un jugador pues físicamente ya reducido a la nada o a casi nada. Ya no puede defender a un buen alero. Y eso es así. Y esa es para mí la clave. Va a ser un jugador que la temporada que viene pues puede que reste en muchas situaciones, porque el quinteto titular de los Milwaukee Bucks en ataque desde el traspaso de Lillard tiene mucho menos balón a repartir. Pero en defensa, sin Jrue Holiday, sin tampoco, por ejemplo, PJ Tucker, tiene mucho más trabajo. Y Chris Middleton necesita el balón y atrás creo que ya es un jugador que empieza a estar por debajo de la media por su movilidad y porque se está quedando sin motor. Entonces creo que va a estar muy expuesto porque no va a tener el protagonismo que necesita en ataque y en defensa se van a evidenciar sus principales carencias porque él pues ya físicamente está bajando año a año. Pero en estos nuevos Milwaukee Bucks se necesita más músculo que talento y creo que Middleton no encaja para nada en ese perfil. Os lanzo una pregunta que me sobrevuela muchas veces la cabeza. ¿Serían los Bucks mejores con Dorian Finney-Smith, por ejemplo, con un jugador de ese corte, que con Chris Middleton en la posición de alero titular? Yo creo que sí, y creo que eso lo dice todo.
Y en el tercer puesto de este ranking me traigo a un jugador que creo que ya ha dado ese bajón, pero que en su equipo son incapaces de asumirlo y lo siguen cargando de unas responsabilidades que no puede asumir. Es el caso de Clint Capela. Todos tenemos en mente al Capela de hace 3-4 años, un jugador imponente en la pintura. En defensa se comió a los mejores del mundo en playoffs, secando por ejemplo a un tal Joel Embiid. Y en ataque pues era un martillo pilón en el juego de bloqueo directo contra Young, letal por encima del aro. Me parece muy evidente que no queda mucho de ese jugador. Atrás es incapaz de sostener a un equipo muy malo en defensa, los Atlanta Hawks, que precisamente pretenden que Capela tape todas las negligencias que tienen posición por posición, y el suizo pues físicamente ya no da para eso. No puede estar en todas partes y tu idea no puede ser construir un sistema defensivo en torno a un pívot al que se le está acabando la batería. Cada vez hay más que tapar y cada vez la manta es más corta. Y en ataque siento que cada vez tiene menos muelles, menos juego por encima del aro, como te decía antes, y que llega más tarde a esas continuaciones con los bloqueos altos que arrancan desde el logo contra Young. En mi opinión, lo normal sería que Jalen Johnson, Onyeka Okongwu o Larry Nance Jr. le empiecen a robar protagonismo y quién sabe si también la titularidad. Los Hawks necesitan frescura, energía y Capela no se la da. Agarraos con esto que vienen curvas. En el número 2 os traigo a un jugador que no creo que vaya a pegársela a lo grande en lo individual, pero creo que en lo colectivo sí que va a dar un bajón significativo. Estoy hablando de Kawhi Leonard, de Los Ángeles Clippers. Pese a que la temporada pasada hubo tramos en los que vimos a un Kawhi de nivel supremo, el final del curso, playoffs incluidos, fue muy malo. Fue devastador. No tenía punch, no era capaz de dominar desde su juego de medias distancias y en defensa era un jugador muy rígido, sufría contra rivales más rápidos. No obstante, lo que me preocupa de todo esto es el bajón que pueden dar los Clippers. Es decir, ya la temporada pasada era evidente que Kawhi pues estaba lejos de su prime, pero los Clippers aún así se metieron en factor cancha. Este año, tras la marcha de Paul George, me parece imposible o muy complicado que los angelinos estén tan arriba en un oeste cada vez más salvaje. Son uno de los grandes perdedores de la agencia libre, del mercado, llámenlo como quieran, y creo que lo normal es que fueran un equipo rondando el play-in. Desde mi punto de vista, Kawhi seguirá con problemas físicos y por primera vez en mucho tiempo dejará de ser el alfa de un equipo aspirante a ganar el anillo a ser la primera espada de un equipo de la zona media-baja. Ese creo que será su downgrade. Y es que también creo que cada vez está peor rodeado y se le ven más los problemas de la edad y de las lesiones. Aún así, imagino que seguirá siendo dominante en sus postes medios mediante el peso, la musculatura y demás, pero que los Clippers van a bajar y si bajan los Clippers, baja Kawhi Leonard. Vamos ya a cerrar este ranking con el jugador que más me preocupa de cara a la temporada que viene y no cobra poco, pero dejando de un lado su contrato hay que hablar de Jimmy Butler. Qué sensación de que no arrancaba nunca, de que quería y no podía. Su temporada pasada deja muchas, pero que muchas dudas, porque en bastantes ocasiones le hemos visto guardarse para playoffs. Es un jugador que suele ir de menos a más, pero en la 23-24 casi que todo lo contrario. A sus 35 años es evidente que por mucho que se cuide no va a rendir, igual que en tiempos pretéritos. Su problema quizás es que depende más de su físico que otras estrellas de la NBA, que sí que se han podido reciclar con los bajones de la edad. En su caso lo veo más complicado, ya que vive de buscar ventajas físicas y atacarlas, y de ser un defensor élite en las alas. No quisiera ser yo el que apueste en contra de uno de los mayores villanos y cambiador de narrativas en la NBA. Sin embargo, lo que he visto de él me obliga a pensar que ya nada será igual y que puede ser uno de esos jugadores que deje de ser una estrella de un año a otro. Tampoco creo que ayude mucho el contexto de los Miami Heat como equipo, como plantilla, donde año a año van perdiendo piezas interesantes. Después de Gabe Vincent, de Max Strus, ahora han perdido a Caleb Martin, fundamental para ellos en el apartado defensivo y que ayudaba a descargar a Jimmy en estas tareas.
¿Lo van a notar? Lo va a notar Jimmy Butler. Espero equivocarme, pero creo que vamos a ver un receso importante en el juego de nuestro querido Jimmy. Y hasta aquí lo de hoy, hasta aquí este vídeo de los 5 jugadores que pueden dar el bajón la próxima temporada. Seguro que tú tienes más, seguro que en alguno estás en desacuerdo, así que déjamelo en comentarios y yo, al igual que te he soltado aquí mi opinión, estaré encantado de leer la tuya. Un abrazo y ten buen día.